Pues muy buenas tardes a todos. Un placer estar el día de hoy, pues con el seguimiento del taller que tuvimos pues hace unos meses y que amablemente nos hizo el favor de impartir el maestro Héctor Acevedo Juárez de CITUM. Y bueno, el día de hoy estaremos con el taller Conectando Mentes y Medios, cómo la neurociencia transforma las redes sociales. Y el objetivo precisamente del taller es enseñar a los participantes acerca de las técnicas de ingeniería social que utilizan los hackers y otros ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener acceso a nuestros datos y a los sistemas informáticos. Tenemos de nueva cuenta el honor de tener como invitado esta tarde al maestro Héctor Acevedo Juárez. Él tiene más de 30 años trabajando en tecnologías de la información y más de 15 años dedicados a la ciberseguridad. Trabaja en CITUM desde el año 2004, donde actualmente es el responsable de Universitum, el área de generación de talento. También es catedrático en la maestría de ciberseguridad en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México, y catedrático voluntario en la Universidad de Cataluña, en Bogotá. Cuenta con una licenciatura en informática, estudios de ingeniería química y ha obtenido distintas certificaciones de TI y en ciberseguridad. Héctor es un gran apasionado de la formación de talento y el trabajo en equipo y ha impartido cursos y conferencias sobre diversos temas en México y en Latinoamérica, además de ser fundador y editor en jefe de la revista Mega Citum. Pues sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra a Héctor Juárez y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Héctor Acevedo. Gracias, gracias. El honor es mío de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, Siempre es muy interesante convivir con los demás y ver qué está pasando. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando ya la vean para estar seguro de que todo está listo. Ya, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar con la presentación. Ya me presentaron, muchas gracias, por cierto, por tantas flores. Solo quiero recalcar dos cosas. Mi dirección de correo electrónico está ahí, hacvedoj@citum.com.mx, por si alguien quiere mandarme alguna sugerencia, queja, cualquier cosa, siempre es interesante escuchar lo que piensan. Y también reforzar lo que decían al final de mi presentación de que soy el editor en jefe de Magacitum. Los que estuvieron en la charla pasada sabrán que cada vez que me presento, anuncio la revista para dos cosas. Para invitarlos a conocerla, pueden recibirla en papel, incluso gratis en la República Mexicana. Es de divulgación, no es para gente muy, muy técnica. Y la segunda es por buscar nuevas plumas. Si alguno de ustedes tiene ganas de escribir, si tiene esa inquietud, por favor, mándenme un correo y yo encantado de que tengamos nuevos colaboradores en la revista. También, como dijeron, soy parte de CITUM, que CITUM somos la empresa más grande de ciberseguridad en México y somos parte de América Móvil. Vamos a empezar entonces con la presentación. Están abiertos los micrófonos, por favor, si quieren preguntar algo, abran el micrófono, si quieren refutar, si quieren discutir, si quieren enriquecer lo que estemos platicando, siéntanse con toda la libertad de abrir el micrófono y compartir. Entre más interactuemos, esto es más rico para todos. Muchas gracias. No, de qué, al contrario. ¿Cuál es la agenda de hoy? Hoy vamos a hablar de algunos antecedentes y como parte de esto me gustaría que mientras sigo platicando la agenda, levanten la mano los que estuvieron en la primera sesión, porque al principio voy a dar un pequeño repaso de aquella sesión y seré más o menos rápido dependiendo de cuántos de ustedes entraron a la sesión anterior. Entonces, si me ayudan por ahí levantando su manita para ver cuántos levantan la mano. Como decía, la agenda de hoy es hablar de algunos antecedentes, algunos riesgos en las redes sociales. No es una plática de ciberseguridad en particular, sino un poco con cosas de neurociencias y por eso van a ver que no hablamos de todos los riesgos. Después hablaremos de cómo están diseñadas, brevemente hablaremos cómo están diseñadas las redes sociales y por qué eso nos preocupa a algunos. Y finalmente estaremos dando algunas notas finales. Muy bien, entonces empecemos.
Decíamos la vez pasada que la ingeniería social es definida por Christopher Hadnagy, que es un especialista en este tipo de cosas, como ese acto de influenciar en el actuar de un tercero. Algo que diferencia a él de lo que hacen otras personas es que esto puede ser para bien o para mal del influenciado, porque todas las técnicas de influencia se pueden usar para el bien o para el mal. La ingeniería social así la conceptualiza Hadnagy, y lo que se conceptualiza como malo es el hacking social o los ataques sociales. Hablábamos la vez pasada que en todos los procesos que tienen que ver con engañar a un ser humano, sobre todo en Internet, para hacer hacking social, todos esos procesos siguen la misma línea base, que es investigar. Si yo voy a querer hacer algo contra Juan Carlos Villarroel, pues entonces lo voy a investigar, voy a tratar de saber qué le gusta, qué no le gusta, con quién convive, a qué se dedica, porque entre más información tenga yo de Juan Carlos, podré preparar un ataque más exitoso. Entonces eso es fundamental siempre, investigar. Luego lo que hacen los hackers es desarrollar la confianza. Los seres humanos, cuando tenemos confianza en otro ser humano, bajamos muchas de nuestras defensas. Si me encuentro sin conocer a Juan Carlos en la calle y le digo, oye Juan Carlos, hola, soy Héctor, ¿me prestas 1,000 pesos? Lo más seguro es que llame a un policía o salga corriendo, o si es el maestro de artes marciales, tal vez me dé un buen golpe. En cambio, cuando nos conocemos, pues desde lejos, si le grito a Juan Carlos, él volteará, me saludará y podré acercarme, y es muy probable que me preste los 1,000 pesos, dependiendo de qué tan bueno sea el cuento que yo le diga. Entonces, desarrollar la confianza es fundamental para engañar a una persona, para manipular a una persona. Porque después lo que hace uno es explotar la confianza, y entonces ya los hackers lo que hacen es, a partir de esa confianza, robar la información, extraer datos financieros, pedirle información confidencial de su empresa, etcétera, etcétera. Y decíamos la charla pasada que este proceso está basado en cómo opera la mente humana. Y hablamos brevemente de lo que los neurocientíficos dicen que es el cerebro triado, o el tener 3 cerebros. No es que tengamos 3 cerebros, sino que es una conceptualización para explicar cómo funciona nuestra mente. Esa cosa que ni siquiera alcanzamos a entender hoy, pero que sabemos que está alojada, o así parece, en nuestro cerebro. Entonces, lo que dicen los neurocientíficos es, piensa que tienes una cosa ahí encima de los hombros que está hecha básicamente de 3 grandes partes. Tu cerebro instintivo, que es el que evolucionó primero y que compartimos con muchos de los otros animales. Por cierto, todo esto está basado en la teoría de la evolución. Si alguno de ustedes no cree en la teoría de la evolución, pues entonces no me van a creer nada de esto. Decía yo, entonces, el cerebro reptiliano lo compartimos con muchos de los animales, de hecho lo compartimos incluso con los reptiles, y los científicos creen que evolucionó hace unos 500 millones de años. ¿Qué hay en el cerebro reptiliano? Pues fundamentalmente cuestiones que son automáticas y básicas para sobrevivir. Ninguno de ustedes después de comer tiene que pensar en cuánto ácido clorhídrico hay que producir en el estómago, o ninguno de ustedes cuando ve a alguien muy querido decide que hay que aumentar 33% el ritmo cardíaco porque se están emocionando. Todos esos procesos automáticos son los que están ahí en el cerebro instintivo. Luego tenemos el cerebro límbico, o que también le llaman el cerebro emocional. Y básicamente ahí está eso, por eso se llama así, el manejo de nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí. Hay un par de partes principales de nuestro cerebro que son el hipocampo y la amígdala, que están muy relacionadas, y si quieren investigar, busquen sobre esas 2 partes, están muy relacionadas con el manejo de las emociones. Esta parte de nuestro cerebro parece que evolucionó hace unos 200 millones de años, y finalmente viene el neocórtex, o nuestro cerebro racional, que es el que nos gusta presumir. Es ese que nos hace creer que somos dueños del planeta Tierra y que somos la maravilla de la creación o de la evolución. Algo divertido y que platicaba la vez pasada es que esta parte de nuestro cerebro fue la última que evolucionó hace aproximadamente 100,000 años. Y solo para tener una idea de las magnitudes
hagan ahí su cuenta de cuántas veces cabe 100,000 años en 200 millones de años o en 500 millones de años. Y se van a dar cuenta lo joven que es nuestro neocórtex, lo joven que es nuestro cerebro racional, que es el que más presumimos. Por cierto, también hacía la sesión pasada la pregunta de ¿hace cuánto tenemos civilización humana y cultura humana? Entendiendo por eso que tenemos un grupo de personas que ya son sedentarias, que viven construyendo algunos tipos de habitaciones básicos y que empiezan a repartirse el trabajo. ¿Alguien tiene una idea de más o menos hace cuánto sucedió eso? Y vamos a ver qué tan joven es no solo en nuestro cerebro, sino en nuestra cultura. ¿Nadie? Comenta Juan Carlos Villarroel que 10,000 años. Sí, los científicos como siempre no se ponen de acuerdo y conforme van encontrando cosas van modificando. Por hoy las teorías nos sitúan ese momento entre 10 y 20,000 años. Entonces, dense cuenta, nuestro neocórtex evolucionó, terminó de formarse hace unos 100,000 años y luego tardamos bastante tiempo más para llegar a lo que le hablamos como cultura humana. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestros cerebros no son los cerebros de un maestro de universidad, de un pedagogo, de un especialista en ciberseguridad, de un pintor, de un chef. Nuestros cerebros, todos los cerebros de todos los seres humanos, de todos los Homo sapiens que vivimos en este mundo, los casi 8,000 millones, son cerebros de un homínido cazador-recolector que busca, como cualquier otro animal, antes que nada, sobrevivir y procrear. De hecho, eso fundamenta cómo funciona mucha de nuestra mente, porque nuestra mente está diseñada para hacer eso y por eso podemos manipular. También por eso tenemos estrés, también por eso luego no nos adaptamos al mundo moderno. Decía también la vez pasada que algo interesantísimo e importantísimo para manipular a una persona es la diferencia de velocidad y qué tanta energía gasta cada una de estas partes. El cerebro instintivo es rapidísimo comparado con los otros dos y gasta muy poca energía, nuevamente comparado con los otros dos. El cerebro emocional es un poco más rápido y gasta un poco más de energía, y finalmente el cerebro racional es el que más energía gasta y el que es más lento. Por muy rápido que creamos, que pensamos, nuestras emociones siempre son más rápidas y nuestros instintos y nuestras respuestas automáticas son siempre todavía más rápidas. Entonces, de ahí viene lo que decía. Si yo logro manipular la parte racional de alguien o incluso logro apagar, por así decirlo, la parte racional de alguien, voy a lograr que procesos automáticos o emocionales sean los que respondan y por eso voy a poder sacarle, como decía hace rato, los 1,000 pesos a Juan Carlos, contándole que se murió mi bisabuelita y él no se va a acordar que ya le conté ese cuento 3 veces y me va a volver a prestar 1,000 pesos para el funeral de mi bisabuelita. Que por cierto, no es anécdota, perdón, no es chiste, es anécdota de la vida real, le pasó a mi madre cuando estaba en la universidad. Bueno, entonces, uno de los corolarios más importantes de esto que acabo de platicar es que los seres humanos somos más emocionales, mucho más emocionales de lo que nos gusta creer o aceptar. Muy buena parte de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, de nuestras acciones, vienen desde lo emocional. Incluso un psicólogo ya se ganó un premio Nobel porque demostró que aún las decisiones financieras a nivel mundial están tomadas muchas veces desde lo emocional, no desde lo racional, no desde las matemáticas, la financiera, sino desde la emoción. Eso es muy importante. Recuerden, los seres humanos somos mucho más emocionales de lo que nos gusta creer. Y el proceso de las emociones, por lo tanto, es muy importante. Ya platicábamos la sesión anterior que normalmente nuestro cerebro está sensando, o como diríamos en TI, monitoreando, porque lo que quiere es saber si vamos a sobrevivir y vamos a procrear antes que otra cosa suceda. Entonces nuestro cerebro siempre está buscando qué está pasando allá afuera. ¿Para qué? Para ver, para evaluar si lo que está pasando allá afuera es bueno o es malo.
Eso me va a permitir alimentarme, me va a permitir procrear, me va a permitir proteger a los míos, o por el contrario, atenta contra todo eso que acabo de decir. Y con base en esa evaluación, nuestro cerebro constantemente está tomando decisiones para actuar de una o de otra manera. Como decía, este proceso es un proceso más evolutivo y más emocional que racional. Y cuando manipulamos este proceso es cuando podemos engañar a una persona, tanto en el mundo real como en el mundo de TI, como en el ciberespacio. Hasta aquí todo bien, espero que sí. Si no, por favor, levanten la mano y díganme si algo no está quedando muy claro. Bueno, entonces, dado que así procesamos las cosas, es muy importante resaltar que la mayor parte de lo que evaluamos no tiene nada que ver con el raciocinio. Si se fijan de esas cosas que acabo de poner ahí, los paradigmas no tienen mucho de racional. Las creencias tampoco. Los sesgos cognitivos tienen cero que ver con lo racional. Los prejuicios, aunque tienen que ver con lo racional, es con lo racional mal aplicado. Entonces, por aquí no hay como mucho raciocinio, no hay mucha lógica, no hay mucho que hablar de la parte cognitiva. Lo que me llega de afuera, pues no tiene nada que ver con pensar. Mis sensaciones internas tampoco tienen mucho que ver. Y cuando traigo las cosas que están en mi memoria y traigo mi contexto, tampoco hay mucho que digamos de lo cognitivo. Y entonces, este proceso de evaluación, como dije, al ser hecho, tiene muy poco de racional. Necesito yo forzar esos procesos de evaluación para que sean más racionales. Si fluyo como normalmente fluyo, si me dejo ir como soy normalmente, como cualquier otro ser humano, este proceso es muy emocional y se va a utilizar por los hackers para que ellos me engañen. Entonces, ya casi cerrando este repaso de la charla pasada. Al final, los seres humanos en nuestro cerebro, en nuestra mente, tenemos un montón de cosas que no son racionales. Tenemos emociones, tenemos creencias, tenemos paradigmas, sesgos cognitivos, prejuicios y un largo etcétera. Y con todos ellos evaluamos lo que está pasando, con todos ellos reaccionamos. Incluso hay estudios que nos dicen que a veces cuando creemos haber tomado una decisión racional, pues ni siquiera fue racional. A veces, decía ya la charla pasada, tomamos una decisión desde la emoción y luego nuestra mente racional, nuestro neocórtex, racionaliza eso para justificar. Pero la verdad es que la decisión fue tomada desde lo emocional. Y entonces con todo esto que está en la pantalla, emociones, creencias, sesgos cognitivos, etcétera, pues resulta que hoy uno de los puntos más importantes que siempre platicamos en estas charlas es que los seres humanos no vemos el mundo, sino que interpretamos al mundo. Es como si tuviéramos unos lentes con muchos filtros y esos filtros son diferentes para cada persona. Cada persona ve el mundo, por eso frecuentemente no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, porque lo que yo estoy viendo es diferente, porque no lo veo, lo interpreto con mis prejuicios, mis creencias, el contexto en donde yo nací, mi nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, cuando yo aprendí esto de que el mundo lo interpretamos y entendí que los demás no ven el mundo como yo, ni siquiera mi mamá o mi esposa o mi hermana, pues fue cuando entendí por qué algunas personas dicen que en esa botellita no hay delfines, cuando yo lo único que veo ahí es delfines. Supongo que ustedes, la gran mayoría, también solo ven delfines, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien no ve delfines por ahí? Levante la mano quien no ve los delfines por ahí. 2, 3, solo 3, 4, 5, 6. Bueno, por supuesto es una broma. La verdad, y también lo presenté la otra vez, es que si le presentan esta imagen a un ser humano adulto, la inmensa mayoría de los seres humanos adultos lo que van a ver es una pareja en una posición erótica. Los delfines están, para los que no los hayan visto, aquí está la trompa de un delfín, sube el cuerpo del delfín y está la cola del delfín. Más abajo, por aquí está la trompa de otro delfín, va subiendo y tengo la cola de otro delfín.
Por ahí dicen que hay 7 delfines. La verdad no los he contado, pero vamos rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo veo por lo menos 10 delfines. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante, decía, es que casi cualquier ser humano adulto va a ver ahí una pareja en una posición erótica. Cuando le presenten esto a niños pequeños, niños que no tienen antecedentes ni contacto con lo sensual y lo sexual, ellos casi siempre van a ver los delfines o van a decir que no entienden el dibujo. Y simplemente era una manera un poco jocosa de recordarles, los seres humanos no vemos el mundo, lo interpretamos. ¿Ok? Y la última parte de este repaso. Hablamos en la sesión anterior que Robert Cialdini, un psicólogo muy afamado, postuló lo que él llama los 6 principios de influencia, que son técnicas, por así decirlo, que se utilizan para influenciar a otras personas. Se utilizan en mercadotecnia, se utilizan en política, se utiliza en ciberseguridad. Los hackers los utilizan muchísimo. Hablábamos de la reciprocidad, de la escasez, de la autoridad, la consistencia, el gusto o la atracción por lo que nos parece bonito y la prueba social. Y también en la sesión pasada les enseñé esta lámina que es el resumen de toda una buena parte de la charla de lo que eran las técnicas de influencia y persuasión. Rápidamente, solo para los que no estuvieron en la clase pasada, estas cosas se utilizan para influenciar a otros seres humanos. ¿Por qué? Uno, a los seres humanos nos gusta ser recíprocos. Si yo ahorita le regalo un dulce a Efren, Efren, sin darse cuenta, a nivel no consciente, su cerebro hace una especie de anotación de le debemos algo a Héctor, porque nos regaló un dulce. Y entonces, en las interacciones conmigo, su cerebro va a estar recordando de alguna manera, esto es inconsciente, que me debe algo, porque tiene que ser recíproco conmigo. Entonces, eso se usa mucho para influenciar en la gente. La segunda de estas técnicas de influencia es la escasez. Los seres humanos le damos mucho valor a lo que es escaso. Cuando las cosas son escasas, sin darnos cuenta, todo esto es a nivel inconsciente, creemos que eso es más valioso. Decía yo que por eso el oro es valioso, por eso los diamantes son valiosos, y el grafito no es valioso para los seres humanos, porque hay mucho grafito, y el grafito y un diamante están hechos exactamente de lo mismo. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a respetar y a obedecer a la figura de autoridad que nos muestren. Entonces, una figura de autoridad puede influenciar en nosotros para actuar de una manera o de otra. Nos gusta ser consistentes con nosotros mismos. Si yo ahorita les digo que a mí me encanta el pulque, aunque odie el pulque, la próxima vez que nos veamos y me inviten un pulque, me va a costar mucho trabajo decir que no me gusta, porque yo ya había dicho que sí me gusta. Y eso también se puede usar para manipular a alguien. Cuando estamos en un ambiente que nos gusta o con personas que nos gustan, que son como nosotros, nos sentimos cómodos y nuestras defensas y nuestra cognición ante la manipulación también baja. Esa es la penúltima técnica de influencia y persuasión. Y la última que se usa muchísimo es la prueba social. ¿A qué me refiero con esto? A los seres humanos nos importa y nos interesa y nos preocupa mucho lo que hacen y dicen otros seres humanos. Somos muy, muy influenciados por lo que hacen otras personas, sobre todo por las personas en las que confiamos, en las que creemos o en las que depositamos autoridad. Y todo esto se usa para manipular a la gente constantemente. En un ciclo que al final termina resumiéndose de esta manera. Quien me quiere manipular, quien me quiere engañar, quien me quiere hackear, quien me quiere robar, va a generar confianza y credibilidad. Después va a provocar una emoción y finalmente espera que yo actúe de la manera que estaba buscando, en un proceso que es muy emocional, muy intuitivo y muy poco racional. La parte más relevante es la parte del medio. Si yo logro provocar emociones, el cerebro cognitivo, la parte cognitiva, sufre para trabajar porque además es más lento. Si no, pregúntense a ustedes, sobre todo a los hombres, lo difícil que fue la primera declaración de amor allá en la
época de la primaria o final o la secundaria, o los que fueron más tímidos la preparatoria. Cuando uno está muy emocionado, no sabe qué decir. Cuando uno tiene miedo o cuando tiene una mezcla de emociones, no sabe uno qué decir, no sabe uno cómo actuar. Y eso es lo que buscan los hackers. Provocar emociones en nosotros que nos hagan actuar sin pensar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Este es un rápido repaso de lo que vimos la sesión pasada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algo que quieran aportar? Veo sus mensajes ahí en el chat o sus manos levantadas. Todo muy bien, gracias José Luis. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Vamos a hablar de algunos riesgos de las redes sociales, pero no solo desde el punto de vista de ciberseguridad, sino de cómo los hackers y cómo las redes sociales utilizan a las redes sociales per se para manipularlos. Y vamos a hablar primero de qué tan grandes son las redes sociales. ¿Por qué nos importa tanto hablar de las redes sociales? Si solo hubiera 10 usuarios, no estaríamos hablando de ellas. Algunos datos interesantes. Todos estos datos están sacados de un reporte de 2022, por cierto, que ahí está la referencia. Cuando se emitió este reporte, se hablaba de que éramos casi 5.000 millones de usuarios de Internet. Recuerden que somos como 8.000 millones de humanos, o sea que una buena parte de la humanidad ya es usuario de Internet. En el último año se habían agregado casi 200 millones y los usuarios de Internet pasan un promedio de casi 7 horas al día en Internet. O sea, prácticamente todo el día estamos en Internet. Y el 92% de esos usuarios acceden a Internet desde sus dispositivos móviles, tablets y celulares, ya no tanto desde laptops y computadoras. En lo que tiene que ver con las redes sociales, pues en 2022 había 4.620 millones de usuarios. Quiero resaltar, de los usuarios de Internet, 4.950, la mayoría usa redes sociales. De hecho, una buena parte de los usuarios de Internet solo usan redes sociales. Solo usan Internet para las redes sociales, una buena parte de ellos, o al menos en su mayoría. En el último año, en el 2021, se agregaron casi 424 millones de usuarios a las redes sociales y el tiempo promedio que una persona pasa a nivel mundial en las redes sociales por día es de 2 horas y 27 minutos, con un promedio de 7.5 plataformas por usuario. ¿Por qué? Porque no solo uso Facebook o no solo uso Instagram, sino uso Facebook, Instagram y otras redes sociales. Y veamos al final cómo estamos en México o cómo estábamos en 2022. ¿Cuántos habitantes tenemos en México? Por ahí me recuerdan. Ya sea en el chat o abran su micrófono. Ah, me dicen que se ve la barra superior, no debería de estarse viendo y no sé por qué se ve. Permítanme. 123 millones. Ay, sí, quiten la barra, no se ve el título. Permítanme porque no me permite quitarla. Denme un segundo. Pues no la quita. Si alguien me puede ayudar dándome un tip de cómo quitarla, se los agradeceré mucho. Porque no me permite ocultarla ni moverla de aquí. Ya pude moverla, al fin. Ok, bueno, continuemos. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántos decíamos? Un poco más de 120 millones de usuarios. 126. Bueno, pues de esos poco más de 120, 102 millones usamos redes sociales. 2,5 millones se agregaron en el último año antes de este estudio y el tiempo promedio de uso de redes sociales, solo redes sociales, fue de 3 horas y 20 minutos. ¿Cuántas horas en promedio están despiertos ustedes al día? ¿Unas 15 horas? Y si le quitan las horas de transporte, las horas de comida, las horas de otras actividades como bañarse, etcétera, etcétera, ¿se dan cuenta que pasamos demasiadas horas en las redes sociales?
Estamos hablando de 3 horas con 20 minutos. Entonces, eso es un indicador muy relevante. Y en México los usuarios tienen casi 8 plataformas. ¿Cuáles son las plataformas que usamos en México? Ahí las pueden ver. WhatsApp es la que más se usa, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, etcétera. Espero con esto que haya quedado claro lo relevantes que son las redes sociales hoy en el mundo. Prácticamente son una cuestión de la vida diaria para cualquier ser humano conectado a Internet. Y entonces vamos a hablar ahora sí de algunos riesgos. Los que voy a revisar no son muchos, no tenemos mucho tiempo, es la suplantación. Voy a hablar rápidamente del phishing, de las noticias falsas, del grooming y de la polarización que está un poco casada desde el punto de vista de neurociencias con no vivir en un mundo real, con vivir en un mundo de fantasía, por así decirlo. Entonces, cuando alguien suplanta una identidad para engañarme, cuando alguien me conecto con la maestra Sandra López y le digo que soy su sobrino, y lo que estoy intentando es defraudarla, robarle información confidencial, pues tengo muchas técnicas, pero en el fondo todas esas técnicas se basan en lo que ya platicamos. Se basan en generar confianza. Tengo que convencer a la maestra Sandra de que sí soy su sobrino, para que ella confíe en mí. Y entonces, cuando yo logre generar la confianza, pues incluso puedo provocar emociones adicionales. Si yo sé, por ejemplo, en mi investigación, recuerden, primero investigué y estoy inventando, y perdón, maestra Sandra, por tomarla de ejemplo. Pero voy a suponer que la maestra Sandra tuvo una fiesta encantadora con su sobrino de cumpleaños hace un mes, y eso para ella y para él fue un motivo muy importante de felicidad familiar. Bueno, pues si yo al generar la confianza le digo, tía Sandra, ¿te acuerdas de qué bien lo pasamos en la fiesta? Empiezo a generar emociones y empieza su cerebro a generar cosas como la dopamina, como la oxitocina, se emociona y entonces su neocórtex, que es lo que está aquí atrás de la frente, por así decirlo, se empieza a apagar. Porque estoy generando confianza. Y entonces después de eso probablemente acepte darme información que no debe darme, probablemente acepte prestarme dinero o me preste la contraseña de su Facebook porque a mí me urge mandar algún mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, suplantar la identidad es engañar a alguien y en el fondo, como lo estamos viendo, es el mismo proceso que vamos a estar viendo continuamente. El siguiente riesgo del que quiero hablar es el famoso phishing, que es una de las cosas más importantes hoy en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el phishing y sus primos y sus hermanos, que son todos estos, ese normalmente es la puerta de entrada para un ciberataque, porque engaña a los humanos. Yo en Citum puedo gastarme millones de dólares en infraestructura de ciberseguridad, puedo contratar a los mejores expertos para que estén monitoreando. Ahí en el fondo virtual de mi pantalla pueden ver el centro de monitoreo de Citum. Puedo tener a toda esa gente con esa inversión de cientos de millones de pesos y con un solo mensaje de phishing, de vishing, de smishing o de farming que le mande a Héctor Acevedo y que engañe a Héctor Acevedo, puedo darle al traste a toda esa infraestructura y a todo ese sistema de ciberseguridad. Por eso todos los phishings, como les dicen por ahí, nos importan mucho desde el punto de vista de ciberseguridad. Queremos que los usuarios entiendan que son el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque ellos a través de un correo electrónico falso, de una llamada telefónica falsa, de un mensaje de SMS falso o de WhatsApp o entrando a un sitio web falso, pueden romper la cadena de seguridad. Ejemplos, todos ustedes tienen un montón, solo para que no nos vayamos sin verlos. Ahí hay un par de ejemplos de phishing. Y lo voy a usar para resaltar otra vez cómo los hackers usan las neurociencias. Normalmente en este tipo de mensajes, van a haber cosas que tienen que ver con urgencia. Aquí me están diciendo que declinaron mi pago y que lo tengo que hacer antes de 48 horas y me dan un botón para que corrija la situación. Por acá igual, validación urgente y que va a ser desactivada mi cuenta en 24 horas. ¿Por qué
usan el sentido de urgencia. ¿Alguien tiene una idea que tiene que ver con lo que estuvimos platicando de cómo funciona la mente humana? ¿Alguien quiere comentar por qué cree que el Porque phishing? lo hago tan rápido que no lo razono. ¿Qué es lo que haces rápido? Gracias por la respuesta. Porque causa temor. Exacto, causa temor o causa alarma, causa una emoción. Recuerden, el chiste es provocar una emoción. Si yo me emociono, tanto en emociones positivas, me pongo muy contento, o en emociones negativas, me da mucho miedo, me preocupo mucho, cuando yo me emociono, mi cerebro racional funciona menos. Y entonces, si yo estoy emocionado, es más probable que yo le dé aquí. No me lo van a creer, pero se los juro que es verdad. Hubo un usuario que no tenía cuenta de Netflix y recibió un phishing donde le decían que habían declinado su pago para seguir usando Netflix. Y le dio clic aquí y dio sus datos y no tenía Netflix. Y cuando le preguntamos, ¿por qué hiciste eso? Pues es que me preocupé, pero tú ni Netflix tienes. No lo pensé en ese momento. Lo único que pasó es que yo me preocupé y quería corregir la situación. Entonces, emoción. Siempre la emoción está ahí atrás, ¿ok? En los mensajes de SMS, lo que serían los smishing, pues son este tipo de cosas, ¿no? Me puedo emocionar porque me van a dar un coche y solo tengo que llamarle a alguien. O me puedo asustar porque el IRS, que es el equivalente al SAT en Estados Unidos, me está buscando y entonces yo me voy a preocupar mucho porque a lo mejor ya debo impuestos. O pues simplemente me suscriben a cosas que le pueden dar o quitar dinero. En el fondo, recuerden, lo que quiero dejarme claro es de lo que se trata es de manipular las emociones sobre todo. ¿Ok? Y un ejemplo clarísimo que vimos la vez pasada, pero que resume cómo funciona esto. Tenemos a este pobre señor, que se llama Juan, y Juan recibe un correo del SAT. No sé ustedes si siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Aún si yo estoy seguro de que estoy al corriente con mis obligaciones fiscales, si sé que no he hecho nada mal, si sé que presenté mi declaración, si veo en mi buzón un correo del SAT, no puedo evitar asustarme o preocuparme. Es automático. Y creo que eso nos pasa a muchos en México. Entonces, en el momento en que Juan, este supuesto Juan, recibe el correo del SAT, pues lo primero que se siente es miedo. Entonces ya se emocionó con una emoción negativa, que empieza a hacer que sus procesos cognitivos funcionen de manera menos eficiente. Pero resulta que el mensaje le dice que tiene un saldo a favor. No sé ustedes, pero una de las mejores noticias cuando hablas con el SAT es que te digan que te van a regresar algo de lo mucho que te quitan. Y entonces, pues Juan pasa del miedo a la alegría, una emoción que sustituye a otra y que se refuerza en el hecho de intentar apagar la parte cognitiva. Y entonces, más abajo vienen las instrucciones para consultar al buzón y viene un anexo que Juan abre, pero pues tristemente el correo no era del SAT, sino que el anexo era un archivo malicioso que infectó su computadora. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a Juan? Pues es exactamente el mismo proceso. Es el mismo proceso. Recibe un correo que le genera confianza. ¿Por qué? Porque el phishing está muy bien hecho y sí parece un correo del SAT. Viene de una dirección que parece real, está redactada como redacta el SAT, está hecho con el diseño gráfico del SAT, genera confianza. Y luego lo emocionan. Primero su amígdala se vuelve medio loca de miedo, de pensar que ya le debe algo al SAT, y además también su tendencia a temerle y a obedecer a la autoridad entra, pero después cuando se da cuenta de que le están platicando que hay un saldo a favor, su cerebro empieza a producir dopamina. Por cierto, si quieren investigar de cómo manipular a la gente, la dopamina es básica. Decía por ahí un conferencista que nuestros cerebros son como drogadictos de la dopamina, les fascina la dopamina y cualquier cosa que le dé dopamina al cerebro humano, le encanta al cerebro humano. Entonces, pues su cerebro empieza a generar dopamina, él se emociona y no piensa, solo actúa. Actúa desde la emoción, abre el anexo y contamina su máquina. ¿Ok?
Punto y aparte. Siguiente riesgo. Las noticias falsas. Todos las han escuchado, todos luchamos contra las noticias falsas y vienen fundamentalmente de las redes sociales. Para aquellos que no tengan claro qué es una noticia falsa, pues una pequeña definición. Es esa información que vemos no solo en las redes sociales, pero en este caso estamos hablando de las redes sociales, que parece ser cierta, pero no lo es. Es información que o es totalmente falsa, o es falsa a medias, o está sacada de contexto, de tal manera que termina siendo falsa. Y las noticias falsas no son diversión de alguien, no son de Héctor Acevedo pensando, hoy qué voy a hacer, tengo mucho tiempo libre, voy a crear noticias falsas. Normalmente no. Normalmente las noticias falsas son creadas para obtener dinero, para perjudicar a alguien o para manipular a alguien. O, en el fondo, en ciberseguridad, como parte de un ciberataque. Y son de fácil difusión. ¿Qué método conocen ustedes mejor para difundir cosas que las redes sociales? ¿Alguno de ustedes me puede decir otro método que sea más fácil y más barato para difundir información que una red social? No, ¿verdad? Si lo quiero hacer por otros métodos, tengo que meter más esfuerzo o pagar o ambas cosas. Entonces, las noticias falsas son el pan de cada día en Internet y en particular en las redes sociales. ¿Y cómo nos afectan? ¿Qué hacen las noticias falsas? Pues lo que más hacen es buscar que compremos productos o servicios que no necesitemos. Con esta ola de calor que acaba de pasar hace un par de semanas, hoy justamente estaba revisando una red social y me llegó publicidad con una historia supuesta de un estudiante que inventó un sistema maravilloso para refrigerar habitaciones a un costo bajísimo. Y es todo un publireportaje donde decían que lo hizo con su profesor de universidad y que las grandes compañías le quisieron comprar la patente y que él no quiso y que ahora por un precio bajísimo pone al servicio nuestro su superproducto. Todo eso es una noticia falsa para comprar un aparatito que algún día investigué y está demostrado que es un fraude. Entonces, para eso sirven las noticias falsas, para que compremos cosas que no necesitamos o que no sirven. También para incrementar el tráfico de sitios web o de estaciones de radio o en general incrementar el tráfico para alguien que monetiza ese tráfico. ¿Alguno de ustedes tiene idea cuánto ganan los youtubers en México? Esos muchachos que ponen videos a veces francamente bobos, si no es que tontos, pero tienen millones de seguidores. ¿Alguna idea? ¿Alguien ha escuchado cuánto gana un buen youtuber en México? Dice Sofía que ni idea. Pues sobre todo aquí que estamos llenos de licenciados, doctores, maestros, sí pueden ganar hasta 300,000 pesos quincenales. Algunos ganan 50, 60,000 pesos, pero es mucho dinero. Es sorprendente cómo alguien poniendo videos de tonterías puede ganar. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Si yo empiezo a poner videos de mi gatito, ¿en qué momento yo gano dinero de los videos de mi gatito? ¿Alguien sabe? ¿Por qué puedo o no ganar dinero de los videos de mi gatito? Por la cantidad de visitas. Porque si visitan mucho mi sitio y yo pongo anuncios en mi sitio o mi sitio está ligado a anuncios, entre más visitas tengo, más personas ven los anuncios o le dan clic a los anuncios. Y entonces darle clic a eso genera unas pequeñas ganancias. Por darle un clic a un sitio en el lugar de un youtuber, a lo mejor el youtuber se lleva una centésima de centavo. Pero ¿qué pasa si tengo 30 millones de usuarios o de seguidores? Y de esos 30 millones, 15 millones le dan clic. Hagan las cuentas y ya pueden saber cuánto gano como youtuber solo por un pequeño videito. Entonces, a eso me refiero con incrementar el tráfico. Muchas noticias falsas lo que buscan es que la persona le dé clic y entonces alguien monetiza. Por ahí Marisol Sarabia nos pone que se ponen en Facebook, traducen a una estrella por centavos.
Todas las redes sociales monetizan, incluso las que no son redes sociales, los sitios web, como YouTube, que es una mezcla de red social y sitio web. Entonces, bueno, para eso se usan mucho las noticias falsas, y tristemente, cada vez se usan más para la ciberpolítica y la manipulación. No sé si han leído sobre todas las investigaciones de cómo, sobre todo desde Rusia, se influyó en las penúltimas elecciones de Estados Unidos a través de la manipulación del electorado norteamericano vía las redes sociales. En Colombia sucedió lo mismo. Si alguien quiere, mándenme un correo y les mando la liga a una plática de una investigadora del FBI que demostró cómo se influyó en las elecciones colombianas a través de redes sociales y a través de noticias falsas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, y este es uno de los grandes riesgos. Por supuesto, también se usan para crear, exactamente, Gabriel, las fotos de Trump supuestamente siendo detenido. Todo eso se hace porque alguien va a ganar algo, dinero o influencia o manipular, ligándolo con mi lámina, alarma o incluso pánico. En resumen, las fake news o las noticias falsas recurren a temas de interés que son del contexto actual, son de coyuntura, y se apoyan en lo que la gente cree, no en lo que la gente piensa o sabe, en lo que la gente cree. Y nuevamente se basan en el mismo ciclo de funcionamiento de la mente humana. Y ligándome con lo que acaba de poner Gabriela Aguilar, voy a hablar de un tema particularmente preocupante en los últimos meses, que son los deepfakes o las realidades profundas, que tienen mucho que ver con el uso de inteligencia artificial. Un deepfake es el uso de herramientas de cómputo, de TI y de inteligencia artificial para crear audios, videos o imágenes que no son ciertas, que son totalmente falsas o al menos manipuladas. Esas fotos que decía Gabriel Aguilar ahí de Trump siendo detenido, nunca existió eso. Son imágenes hechas por una inteligencia artificial. ¿Y para qué se usan? Pues otra vez para ganar dinero. Alguien gana dinero. ¿A cuánta gente le interesa saber si Meghan Markle y el príncipe se pelean o no se pelean? Pues a mucha. Y entonces, no importa si eso es una noticia cierta o falsa. Si yo le doy clic ahí, estoy dándole tráfico a alguien y por lo tanto le estoy dando dinero a alguien. Si yo entro ahí, pues le estoy dando dinero a alguien. Entonces, las deepfake y las noticias falsas son algo muy, muy importante. Y otra vez, parezco disco rayado, pero se basan en el funcionamiento de nuestra mente. Y para aquellos que no estén muy familiarizados con los deepfake, les pongo un pequeño videito. Espero, me dicen si se oye, y si no lo vuelvo a poner para que se oiga. ¿Se oye la música? Sí. Por favor, díganme si se escucha la música. No se escucha. Ok, denme un segundo. Un poco Se más escucha alto. un poco bajo, pero Bajo. sí, sí se escucha, aunque un poco bajo. Ok, entonces voy a subir el volumen y lo repito. Ya quedó muy bien. I remember the first time I watched this skate video. It was incredible. It's like, how am I gonna make it look like someone out there can actually land this thing, you know? All right, right here. And pop. Cut. It's a wrap. It's a wrap.
We've been working on Shred or Get Dead for a little over 2 years now. Can't imagine how much effort goes into these projects. Right there. Everything from previs to motion capture to sound design. That's what it takes to make these things look legit, you know? I think I was about 16 or 17 when I found out the truth about how skate videos are made. I mean, before I thought the 900 was actually a real trick. Muy bien, ese solo es un fragmento de un video que es muy famoso para alertarlos sobre cómo nos pueden manipular con imágenes, con videos, con audios que no tienen nada de real. Al principio vieron el salto que se ve maravilloso y pues el salto nunca existió. Lo cargan esas personas vestidas de verde. Bueno, con esto cerramos el capítulo de las deepfakes, o de las noticias falsas. Vamos a hablar del grooming. ¿Saben lo que es el grooming? ¿Alguien no sabe? ¿Qué es el grooming? Es una conducta muy común en Internet de adultos haciéndose pasar por niños o por adolescentes para engañar a niños y adolescentes. Engañarlos desde cosas tan simples como dame información de tus papás, para chantajear a los papás, para asaltar la casa de los papás cuando no estén, hasta cosas tan perversas como cuestiones de trata y de pornografía infantil. Eso es algo que está sucediendo muchísimo en Internet y se llama grooming, hecho por depredadores que engañan a niños y jóvenes para que realicen actos que no deberían de realizar. Bueno, una vez que queda claro qué es el grooming, pues entonces analicemos un ejemplo típico de grooming. Un ejemplo típico donde alguien engaña a Pancho, es nuestra víctima aquí, a través de una conversación. Paco lo contacta por internet. Paco es otro adolescente como él, que tiene mucho en común con él, porque toca el violín al igual que Pancho. Como buen adolescente lo reta. Ya saben que así somos los adolescentes, ya somos raros. Así somos todos cuando somos adolescentes. Y lo envuelve en una conversación con cosas que le gustan, con cosas que le emocionan y con cosas que tienen que ver mucho con el funcionamiento de la mente humana. Al final, lo que en este ejemplo busca el dichoso Paco es que Pancho vaya y lo vea. ¿Para qué? Para secuestrarlo, para trata de personas o para pedir rescate por él, para muchas cosas feas. Vamos a ver qué pasa desde lo que hemos venido viendo, cómo funciona la mente humana. Cuando le dice que también toca el violín, pues entonces está usando la técnica de la que platicamos del gusto y de atracción. Cuando yo estoy con gente que es como yo, siento confianza y mis defensas bajan. Entonces, el otro es joven como yo y el otro toca el violín como yo. Por lo tanto, empiezo a sentir confianza por él. Y además pertenecemos al mismo grupo, pertenecemos al grupo de los adolescentes que tocan violín. Entonces ya somos compañeros, diríamos en México, ya somos cuates del mismo grupo. Luego, cuando me platica el depredador que hay un concierto en Querétaro, pues si Pancho, recuerden que este niño es Pancho, ya dijo que le gusta el violín, es muy difícil que Pancho diga que no quiere ir a un concierto de violín de Tchaikovsky. Tiene que ser consistente. Su mente le dice, sin que él lo escuche conscientemente, tienes que ser consistente. Ya dijiste que te gusta y que tocas el violín. Entonces no puedes decir que no te gustaría asistir a un concierto de violín de Tchaikovsky, que son de los mejores de violín. Y luego viene lo de la prueba social, la escasez y la reciprocidad. ¿Por qué? La prueba social, porque van a ir muchos del conservatorio. Entonces recuerden, nos interesa mucho lo que hacen otros seres humanos, y más si son como nosotros. Entonces no me voy a quedar fuera del grupo de los que sí van. Hay escasez, se agotan los boletos. Entonces apúrate, decide rápido, porque si no te quedas sin el boleto, que es escaso, por ser escaso es valioso. Y además se hace eso de la reciprocidad. Ese depredador ya me regaló algo en el pasado. Y entonces mi cerebro, como decía con el ejemplo de Efren y el dulce que le regalé,
Pues el cerebro aquí de Pancho tiene anotado por ahí en su debe y haber, como si fuera contabilidad, que le debe algo a esta persona. Y así es como se utilizan las neurociencias para engañar a los adolescentes y a los niños en esto tan feo que se llama el grooming. Y el último de los riesgos que vamos a revisar, podríamos estar horas revisando estos con más detalle y muchos otros riesgos adicionales, pero no nos da tiempo, son dos que están relacionados, la polarización y el vivir en un mundo que no es el mundo real. No sé si se han dado cuenta, seguramente sí, y de hecho es algo de lo que se habla mucho en la academia y en los medios, que vivimos en países, en ciudades y en general en un mundo cada vez más polarizado. Cada vez más es de negro o blanco, no hay grises en medio. Ya no hay de estás conmigo o no estás conmigo, pero no estás contra mí. Cada vez más es o estás conmigo o estás contra mí. Esa polarización tiene mucho que ver con la manipulación y las redes sociales lo están incrementando mucho. ¿Por qué? No sé quién de ustedes tenga Facebook o no sé quién de ustedes tenga Instagram o alguna otra red social, pero voy a suponer que todos la tienen. Bueno, el Facebook de cada uno de ustedes es muy distinto a mi Facebook. Y no solo por el hecho de que tenemos amigos entre comillas de Facebook, porque eso de tener 4,000 amigos es humanamente imposible. Pero bueno, más allá de eso, nuestro Facebook es distinto. ¿Por qué? Porque Facebook y todas las redes sociales están censando qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, si yo soy un hombre blanco, anglosajón, protestante, de clase media baja, el Facebook, ¿con qué personas creen que me va a empezar a conectar? ¿Con gente de Harlem o con gente de Nezahualcóyotl en la Ciudad de México? No, el algoritmo detecta que soy todo lo que dije y me empieza a poner en contacto con gente que es de ese perfil. ¿Y ustedes creen con ese perfil que pudiera estar yo interesado, por ejemplo, en comprar armas si vivo en Estados Unidos? Es muy probable. ¿Por qué? Porque soy blanco, anglosajón, protestante, clase media baja. Ese es el típico comprador de armas en Estados Unidos. Y entonces Facebook, al detectar que tengo ese perfil, es probable que me empiece a dar noticias que tienen que ver con armas. Noticias que tienen que ver con lo malo que es prohibir las armas. Noticias que tienen que ver con anuncios para que yo compre una pistola mejor. Y entonces, lo único que me rodea en la red social es mi mundo. Por eso puse en esa lámina mi mundo y yo. Porque el mundo es como yo, si se dan cuenta. Solo todo es como yo, todo es como a mí me gusta, todos piensan como yo, todos quieren lo que yo quiero. Y entonces, el Facebook mío solo lo que hace, o mi Instagram o mi red social, lo que va a ayudar es a polarizar a la gente. Porque todo el mundo es como yo. Y si todo el mundo es como yo y de repente me encuentro con alguien que es negro o con alguien que es liberal o con alguien que es antiarmas, pues voy a decir es uno de los muchos que estamos en contra de eso. Y entonces tú eres del bando contrario. Espero haya quedado claro por qué las redes sociales fomentan mucho la polarización. Fomentan la polarización porque nos dan lo que nos gusta. Y creemos que ese es el mundo real. Y además nos hacen vivir en mundos de fantasía porque en Facebook podemos tener vidas felices. Ya es hasta usado en los memes. Aquellas personas que tienen una vida maravillosa en Facebook o en Instagram y su vida real dista mucho de serlo. Y entonces, ¿dónde quiero estar yo? Pues en donde está esa vida ideal. Y cada vez me la paso más tiempo en el mundo fantasioso de las redes sociales, en el mundo cibernético, en el ciberespacio. Con eso terminamos de revisar algunos de los riesgos. Insisto, el chiste era revisar riesgos, sí, pero también hablar de cómo se liga eso con las neurociencias y cómo los hackers están utilizando las redes sociales, los hackers, los políticos, los partidos políticos, los estados-nación, para manipularlos. Y lo último de lo que quiero hablar es del diseño per se de las redes sociales.
que tampoco tienen nada de inocentes. Las redes sociales per se también tienen mucho que ver con el uso, diría yo, y eso es mi particular percepción, no tan ético de las neurociencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos preocupa a muchos? Y somos muchos en el mundo. Pues nos preocupa que las redes sociales nos están llevando, entre muchas otras cosas, a periodos de conexión prolongados. ¿Cuántos de ustedes intentan hablar sobre todo con gente joven, y la gente joven no escucha lo que dicen porque están en Facebook, en Instagram, en el celular? No hacen su tarea, no van a donde tienen que ir, no conviven con otros porque están en el teléfono. Entonces, los periodos de conexión prolongados son peligrosos en las redes sociales, porque pueden llevar incluso a adicción a las redes sociales. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede por algo muy simple, porque el objetivo de una red social es ganar dinero. Exacto, no platican mientras comen porque están en el celular. El objetivo Ninguno. es ganar dinero. El objetivo de Instagram es ganar dinero. El objetivo de WhatsApp es ganar dinero. ¿Cuánto pagan ustedes por usar su red social? Nada, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que es barato mantener una red social? Una red social que tiene miles de millones de usuarios, que utiliza centros de cómputo gigantescos, que utiliza cantidades de energía eléctrica descomunales. En Facebook, los centros de datos de Facebook utilizan más energía eléctrica que algunos países. Y todo eso cuesta y cuesta mucho. ¿De dónde sale el dinero? Si ninguno de nosotros pagamos por entrar a Facebook. ¿De dónde? ¿De la publicidad? De la publicidad. ¿Y cómo le haces? ¿Y qué? Perdón. Entonces, para que yo vea publicidad en Facebook, ¿qué le interesa a Facebook? Que esté todo el día en Facebook, ¿están de acuerdo? Y sí, Froilán también de nuestra información. De hecho, por ahí hay un dicho que es muy común, no sé quién es el autor, pero se merece un 10, que dice, cuando el producto es gratis, el producto en realidad eres tú. Y entonces de lo que se trata es de encontrar algoritmos que nos mantengan en la red social. Cada minuto que yo estoy en la red social es un minuto que le estoy dando dinero a alguien. Cada minuto, cada clic que yo doy es un clic que le está dando dinero a alguien. ¿Por qué? Porque estoy viendo publicidad o porque estoy dando información. Si Héctor Acevedo se la pasa dándole clic a videos de gatitos, ¿ustedes creen que a Facebook le importa eso? ¿O le es irrelevante? Sí le importa. ¿Por qué le importa que yo esté viendo videos de gatitos? ¿Quién quiere? Porque me va a invitar a eventos de gatos y vender productos de gatos. Exactamente. Y me va a mandar más videos de gatos para que yo no me salga de Facebook y tenemos ahí un círculo, ¿no? Yo soy feliz viendo más videos de gatos, ellos tienen más información, de hecho, pueden incluso detectar que me gustan los gatos siameses, no cualquier gato, los gatos siameses. Y entonces me empiezan a llegar anuncios de comida para gatos siamés o de eventos para clubs de gatos siameses. Y un largo, etcétera. Entonces, por eso el diseño intrínseco de las redes sociales es, insisto, esta es mi percepción personal, aunque la comparte mucha gente, el diseño es un diseño malvado, porque está hecho para manipular la mente de tal manera que te mantengas en la red social lo más posible para monetizar, no para enseñarte, no para que te comuniques con otros, no para que tu mundo sea mejor, sino para ganar dinero. Y si eso no fuera suficiente, resulta que hay muchos estudios, todavía no hay nada concluyente, pero empieza a haber muchos estudios serios que hablan de que probablemente las redes sociales están modificando cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente. Repito porque es muy importante. Empieza a haber estudios que apuntan a la posibilidad de que el uso intensivo de redes sociales en las personas y en la humanidad en general podría llevar a modificaciones fisiológicas del cerebro y a cómo opera nuestra mente.
Un ejemplo de ello, la famosa multitarea. En el mundo de Internet de hoy, y mucho por las redes sociales, aunque no es lo único, nos empiezan a acostumbrar a que tengamos varias cosas que hacer a la vez, ¿no? No es difícil ver a una persona en donde yo trabajo, y eso es típico en cualquier lugar, que está en una junta virtual en su computadora. Al mismo tiempo está chateando con su celular. Y al mismo tiempo está en otra junta virtual con otras personas en otra plataforma. Y está haciendo lo que llamamos la famosa multitarea. No sé si sepan ustedes, pero según los neurocientíficos, el cerebro humano no sirve para hacer multitareas. El cerebro humano está mejor diseñado para hacer una tarea por un tiempo largo y luego cambiarse a otra tarea y luego cambiarse a otra tarea. Hacer multitarea para el cerebro humano consume mucha energía, porque lograr concentración al cerebro humano le cuesta mucho esfuerzo, mucha energía y tiempo. Voy a poner un número arbitrario. Si al cerebro humano le costara, por decir algo, 5 minutos concentrarse en algo, y yo empiezo a trabajar en algo importante, entonces empiezo a trabajar en mi presentación para la NUYES. Y a los 2 minutos que no he logrado la concentración, me llama alguien por WhatsApp y me switcheo momentáneamente, según yo, momentáneamente a WhatsApp, perdí toda la concentración y no soy tan eficiente. Entonces, hacer multitarea es algo de lo que se está hablando muchísimo en neurociencias y se le está pidiendo mucho, sobre todo a la academia, que le diga a la gente, a los jóvenes sobre todo, tienes que aprender a no hacer multitarea cuando tienes cosas importantes mentalmente que hacer. Concéntrate en una sola cosa a la vez. Vas a terminar antes y sobre todo vas a ser más eficiente. Entonces, regreso a lo que estaba. La multitarea es una de las cosas que están estudiando algunos científicos y por ahí hay varios estudios en los que, insisto, estos todavía no son concluyentes, pero parece que el estar sometidos a la multitarea de las redes sociales provoca que nuestro cerebro trabaje más en algo que se llama el cuerpo estriado que en el hipocampo. Y al hacer eso, el cerebro, al depender más de ese cuerpo estriado que del hipocampo, el cerebro podría perder la capacidad de procesar nuevos conocimientos. Y entonces, por eso a mucha gente le está preocupando no solo lo de monetizar, lo de manipular, lo de las noticias falsas, sino en el largo plazo, cuál será el efecto en el cerebro y en la mente humana. Hay por ahí, Nicholas Carr es un escritor muy famoso que resume esta preocupación y resume lo que dicen estos primeros estudios que, insisto, no son concluyentes, pero empiezan a dar luz sobre eso. Ahí está lo que dice Nicholas Carr. Y esto creo que lo vemos muchos de los que estamos en la academia. Esto le pasa mucho a ciertos jóvenes, que no son capaces de mantener la atención por largos periodos de tiempo. Y entonces imagínense a un maestro de álgebra, a un maestro de cálculo diferencial, intentando explicar por 2 largas horas el concepto detrás de una ecuación diferencial. No la mecánica ni la regla de cocina de aprenderlo mecánicamente, sino el concepto profundo, el porqué, el fundamento de una ecuación diferencial que te puede llevar un par de horas. Y el joven, pues a los 5 minutos ya lo perdiste. ¿Cuánto duran los videos de TikTok? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué son cortitos? ¿Alguien tiene idea? Pues porque se mantiene la atención de la misma manera, ¿no? En muy corto tiempo. Exactamente, porque los usuarios de redes sociales no son capaces o no les gusta o ambas cosas tener la atención en una sola cosa durante demasiado tiempo. Si les pones un video de 10 minutos no lo van a ver. Por eso les pones videos de 2 minutos
máximo de 3 minutos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Por ahí veo una mano levantada. Sí. Adelante. Juan Carlos. Virginia también levantó la mano, no sé si quiere ella primero. Bueno, pero tú me ganaste. No, bueno, Adelante, adelante. Respeto el turno. muchas gracias. Rapidísimo, dos cosas. Una, efectivamente, los chavos cada vez se pueden concentrar menos y se aburren con más facilidad. Y obviamente pues hay una relación directa con esto, no necesitamos muchos estudios, es muy claro al ver un chamaco, ¿no? Con el celular en la mano. Pero por otra parte, ya desde hace mucho tiempo, desde que se creó el concepto de los nativos digitales y los migrantes digitales, ya se hablaba de que a los nativos digitales hay que darles todo digital y que así está la onda y que ya no tenemos vuelta atrás, ¿no? Pero cuando estamos viendo esto que puede amenazar inclusive con la capacidad de entendimiento de la persona a largo plazo, ¿no sería ya momento de irlo replanteando un poco y pensar en otra forma de hacer las cosas? Justamente eso es lo que muchos decimos, es hora de replantearnos, porque alguien decía, oye, no, Internet y estas cosas son maravillosas, porque antes tú tenías que estudiar cálculo diferencial en un libro aburridísimo, que era un mamotreto de este tamaño, y todo te lo tenías que imaginar. Y ahora Internet nos va a permitir mostrar videos de cómo la derivada, que es esa línea tangente para los que se acuerden, cómo esa línea tangente va cambiando sobre una rueda que bla, 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 bla. Y la verdad es que nunca lo usamos para eso. Entonces, también es justo decir que no es culpa de las herramientas digitales. Las herramientas digitales como un martillo, pues pueden usarse para construir un bonito mueble o para romperle la cabeza a alguien. Entonces, sí, efectivamente, creo que lo que nos toca como academia y en general como sociedad es replantear el uso de esas herramientas, porque lo estamos desperdiciando. Gracias. Adelante con la siguiente. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación para participar en estas charlas. Yo tengo una preocupación y me gustaría saber si hay algún consejo al respecto, porque en las instituciones, sobre todo en la universidad, se sugiere a los alumnos que suban masivamente su currículum a todas las redes, digamos, posibles para encontrar una vacante de empleo. Entonces me gustaría que tomáramos ciertas medidas al respecto. Creo que no debemos hacer esa difusión, sino que deberíamos consultar las redes, a lo mejor que tienen un costo, pero con mayor seguridad se pueden usar. O si hay algunas que sugieras en ese sentido, ¿no? Que tengan más seguridad para los estudiantes. Ok, nada más para entender primero, ¿la preocupación es sobre la seguridad de la información? Claro, porque suben su currículum vitae, ¿no? Ahí ponen. Yo diría que yo me iría incluso un paso más atrás. Alguien por ahí una vez nos dio un taller de cómo hacer un currículum y nos decía, muestra muchas cosas sin mostrar información personal que no quieras. Entonces, te recomendaban no pongas tu teléfono, no pongas tu dirección, sí pon que eres licenciado, maestro, doctorado, sí pon tu historia laboral, porque además eso ya está por ahí y alguien ya lo tiene. Sí. Entonces, yo creo que lo primero sería educar a la gente, no solo a los estudiantes, tenemos que educar y aprender a nosotros mismos, porque nunca pensamos en lo fácil que damos la información personal, información sensible. No importa si somos doctores, físicos, matemáticos, no pensamos mucho en dar información personal. Entonces, primero me echaría ese paso hacia atrás, que todos aprendamos a entender lo peligroso que puede ser dar información personal sensible, como lo clasifican incluso en las leyes. Y lo segundo sí es, si vas a subir tu CV, primero ya tienes ese primer nivel de defensa, no pusiste tu teléfono, no pusiste tu dirección, y de hecho ya también por ahí vi algunas recomendaciones de tampoco deberías de poner tu foto, no se ponen de acuerdo en eso, pero ya empiezan a hablar de no poner la foto. Y luego, ¿a dónde lo vas a subir? Pues súbelo a lugares donde se dediquen a eso.
Pero ojo, voy a hablar de una red que casi todo el mundo conoce y no le voy a poner el nombre, pero es una red que supuestamente se usa para conseguir empleo. Y de acuerdo con lo que dice usted, señora Virginia, maestra Virginia, yo subiría mi CV a esa red, pero no la subiría a la red Patito. La verdad es que en el mundo de hoy ya no hay diferencia. Porque el hacker y el que anda buscando información mía va a entrar a la red Patito y va a entrar a la otra. Y toda empresa, toda red, toda organización va a ser vulnerada tarde o temprano. Esta red tan reconocida donde uno sube el currículum y consigue empleos ya fue atacada y fue vulnerada y perdieron millones de registros. Sí. Entonces, cuando uno sube algo a cualquier lugar en Internet, uno debe pensar que ese algo ya es público. Entonces, mejor yo recomendaría, piensa bien, querido alumno, ¿qué vas a poner en tu currículum? No pongas tu teléfono, no pongas que vives en Las Lomas o en Valle Norte si vives en Monterrey, no pongas una foto tuya con tu Ferrari. Casi estás diciéndole a algún delincuente, mira, tengo un Ferrari, por lo tanto mis papás son ricos, secuestran. No sé si fui claro con lo que platiqué. Me parece que sí, incluso creo que es un tema para revisar, Sí, por supuesto. ¿no? En las instituciones, y también coincido en que debemos seguir haciendo estudios sobre el uso que hacemos de estos recursos para la Sí, educación. totalmente. Muchas gracias. No, de qué, al contrario. Ya no hay más manos levantadas por ahí, parece que no. Bueno, entonces, con esto termino esta charla de las redes sociales y las neurociencias. Es una charla muy introductoria, tenemos muy poco tiempo y fundamentalmente lo que busca es invitarlos a investigar más por su cuenta. Por supuesto, estoy a sus órdenes si necesitan bibliografía, si necesitan que les ayude, pero la invitación es a que todos nos preocupemos un poco más desde nuestro papel, no solo de docentes o de relacionados con la academia, sino como papás, como tíos, como mamás, porque todos convivimos tarde o temprano con algún niño, con algún adolescente o con un adulto que no está muy capacitado en este tipo de cosas. También algo importante que quiero hacer notar es nos preocupamos mucho en los medios y en las charlas y en las investigaciones de los niños y los adolescentes, lo cual está bien, pero veo poca preocupación en los adultos mayores. Y a veces los adultos mayores son más vulnerables y tienen más dinero que les pueden robar que un niño o que un adolescente. Bueno, entonces ya para terminar, estamos a punto de que se acabe el tiempo. Algunas notas finales, que básicamente son recomendaciones de qué cosas deberíamos de estar haciendo en general, qué hacer. Bueno, uno, siempre hay que sospechar. ¿Por qué me regalan algo? ¿Por qué me dan algo gratis? Nadie da nada gratis en esta vida, decía por ahí alguien. Entonces, si alguien me está dando algo, ¿qué gana? Y no quiere decir que ganar algo a cambio sea ilícito o sea inmoral. Yo estoy ganando algo con dar esta charla, pero espero que lo que estoy ganando no sea ni ilícito ni inmoral y termine ayudando a una comunidad, además de que me ayuda. Pero sí siempre deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y este señor, esta señora, esta señorita, qué está ganando? Porque si la ganancia es ilícita o es inmoral o es manipuladora, pues entonces ya no se vale. Y por lo tanto, entonces tenemos que cuestionar constantemente. Cuestionar, pero no solo a los demás, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué creo que esto va a ser bueno? Por supuesto, siempre hay que estar verificando la autenticidad de toda la información y más en Internet. En Internet, tristemente, la mayoría de la información está o es tergiversada o está incompleta o literalmente es falsa. Y yo constantemente le digo a personas conocidas de eso que acabas de poner es falso, eso que acabas de poner es una mentira, eso que acabas de poner es parcialmente manipulado, etcétera, etcétera. Algo muy importante para mí
Es una recomendación que hacen muchos investigadores, pero a mí me parece fundamental. Busca la diversidad. Ejemplo de lo que hace una persona, independientemente de su... Vamos a suponer que esta persona es conservadora. Es más, le voy a poner nombres de partidos políticos de México. Vamos a suponer que es conservador, católico y por lo tanto está afiliado al PAN. Estoy inventando, pero más o menos eso es lo que se busca. Bueno, no sigas en Twitter solo a Santiago Krill, a Felipe Calderón, y no leas periódicos de derecha exclusivamente. Busca diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Ponte en contacto con gente y con organizaciones que piensan distinto que tú. Sigue en Twitter a algún socialista, sigue en Twitter a algún comunista, sigue a algún anarquista, ve qué piensan, porque eso te va a recordar que el mundo es muy diverso y que no todos piensan como tú, y entonces vas a evitar caer en la falacia del mundo es como yo digo. A mí me gusta mucho esa recomendación. Investiga. Esta charla solo es un llamado a investigar. Hay mucho que hablar. Podremos hablar horas y horas de cada lámina. Entonces los invito a que investiguen y a que usemos el sentido común, que tristemente, como dicen por ahí, a veces es el menos común de los sentidos. Pero todo lo que nos decían nuestras mamás, de no le hables a extraños, no aceptes regalos de extraños, lo seguimos haciendo en la vida real, pero en la vida digital se nos olvida y vamos contra eso. Entonces, ya para terminar, me quedan 4 minutos. Conclusiones. Para el cerebro racional, pues tengamos claro que cualquiera puede ser engañado. No porque yo llevo trabajando 15 años, 30 años en ciberseguridad, no me van a engañar. Falso. No porque yo soy neurocientífico casi ganador del premio Nobel, no me van a manipular. Falso. Todos somos manipulables. Entonces hay que entender cómo nos quieren engañar los hackers y los que buscan algo de nosotros. Siempre hay que buscar pistas obvias, y para nuestra parte emocional, que es la que muchas veces manda en nosotros, es muy importante entender qué nos motiva y por lo tanto qué me hace vulnerable. Voy a poner un ejemplo extremo. Siempre los ejemplos son sobresimplificados y extremos para que sean más claros. Si yo soy racista, yo debería de hacer un acto de conciencia y entender que soy racista y entender por qué soy racista. No está tan fácil y mi ejemplo es muy exagerado, pero bueno, esa es la línea de pensamiento que se busca. No sirve solo platicar o solo leer. Si yo les dijera que llevo 15 años estudiando cómo se pilotea un Jumbo Jet 747, ¿estarían dispuestos a volar en un avión que yo piloté por primera vez? Creo que no, ¿verdad? Entonces, la teoría sirve, pero no es lo único. Tienes que vivir las cosas. Y pues hay que ser críticos y reflexivos. Preguntarnos constantemente por qué, pero no a los otros, es preguntarnos a nosotros mismos. Y entonces, al final, y ya esta es prácticamente la última lámina, recuerden, todos podemos ser manipulados. Esta manipulación es un tema más emocional que racional y por lo tanto debemos entrenarnos para estar alerta. Con esto termino la charla. Terminamos por hoy. Muchas gracias. Les recuerdo, mis datos están en la pantalla. Y ahorita, mientras tenemos una pequeña sesión de preguntas, respuestas y comentarios, estaré pasando láminas adicionales con algunos libros para no iniciados, libros que incluso pueden servir para un ama de casa, para el papá de algún adolescente, etcétera, etcétera. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias, Héctor. Más que interesante todo lo que nos has comentado el día de hoy. Y de verdad que aunque parezca que a lo mejor no podemos caer, bien lo has comentado, todos podemos ser manipulados y engañados. Y creo que justo puedo comentar que en el caso de mi universidad tuvimos un caso similar como un ejemplo de los que pusiste, e increíblemente personas que pues ya han sido capacitadas en el tema pues cayeron, ¿no? En este tipo de engaños. Y esto es algo que pues nos viene a abrir los ojos de que nunca está de más el poder platicar, hacer concientización con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los niños, porque definitivamente, como bien dicen, en cualquier momento nos agarran en nuestros 5 minutos no sé, de no estar concentrados, del miedo, del susto, del que no pienso bien las cosas y podemos caer
en estas situaciones de riesgo. Y de verdad que si alguien quisiera levantar la mano para alguna participación, alguna otra duda, creo que este es el momento para realizarlo. Y bueno, también comentabas, ¿no? El tema de también enfocarnos en la gente o en los adultos mayores, que digamos que en los últimos meses se ha visto un incremento de los casos de fraudes hacia ellos, precisamente porque tienen este poder adquisitivo y bueno, no están tan habilitados o no están tan concientizados en estos temas de higiene digital, pueden caer más fácilmente. En ese sentido, igual por ahí les dejé algunas ligas. El día de mañana nosotros también colaboramos con el Festival de Ciberseguridad de Latinoamérica, donde diversas organizaciones pues colaboramos cada jueves para tener algunas pláticas. Y precisamente el día de mañana estará enfocado en el tema de la edad y privacidad, la protección de datos personales de las personas adultas mayores, que estará impartido por la comisionada Josefina del INAI. Y también a las 5 de la tarde estará Inclusión Digital de Grupos Vulnerables, que viene muy ad hoc con lo que nos acaba de compartir Héctor precisamente. Y pues, si alguien tuviera algún comentario o alguna otra pregunta, con mucho gusto. De hecho, Verónica dice gracias, felicidades por exponer un tema relevante para todos. Y Gracias, Verónica. el más, gracias por todas las invitaciones. No, al contrario, creo que mientras más socialicemos este tipo de pláticas y nos informemos, pues podremos luchar o combatir en este tipo de prácticas fraudulentas y estos riesgos a los que nos podemos enfrentar. De parte de Juan Carlos Villarreal, gracias por interesante charla. Yadira nos comenta que muchas gracias, excelente expositor. Muchos comentarios positivos, Héctor. Muchas gracias por compartirnos y brindarnos un espacio de tu tiempo. Felicidades a Héctor por hacer sencillo lo difícil. Eso, muy real, muy cierto. Y bueno, me gustaría, están también aquí compañeros del grupo de seguridad de la información. Está Gabriel Aguilar. No sé, Gabriel, si quisieras tomar la palabra para comentar algo en nombre del grupo. Hola, buenas tardes, gracias. Pues solamente agradecer la oportunidad. Afortunadamente tenemos varias ventanas para exponer estos temas y la recomendación para usuarios relacionados con la tecnología o que no estamos tan cerca, pues que estén siempre atentos a este tipo de pláticas. La verdad es que los servicios son muy cómodos cuando estamos a través de un celular o a través de una computadora, pero también tienen implicaciones que tenemos que considerar todos los días. Las amenazas son cada vez a veces más simples, que ni pensamos que va a suceder de esa forma, y creo que es importante tocar esto siempre, sobre todo con la familia que pudiera estar menos familiarizada con algunas cosas. Sabemos usar las herramientas, pero hay que cuidar a otras tantas alternativas en su funcionamiento, y a veces nosotros los que estamos en esas reuniones somos el portavoz o la portavoz para la familia. Somos el representante que tiene un conocimiento o una inquietud que tenemos que difundir hacia nuestros seres cercanos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Gabriel. Y también, bueno, comentarles de que visiten nuestras redes sociales del Comité ANUYSTIC. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, porque ahí vamos a estar cada cierto tiempo pues haciendo este tipo de webinars, tanto el grupo de seguridad de la información como otros grupos que también tenemos como este tema de la seguridad de manera transversal. Y pues agradecer Héctor Acevedo, Arley Rivera, que siempre nos apoyan a través de CITUM para tener esas actividades y estos webinars de manera colaborativa y poder llevar esta información a un mayor número de personas. Muchas gracias, Héctor. También compartí por ahí la liga para los que requieran alguna constancia de participación. Les pedimos por favor que llenen los datos del formulario y también nos compartan qué les pareció este pues maravilloso taller. Y si quieren que otra vez Héctor nos acompañe más adelante, dando continuidad a estos temas, que muy seguramente, Héctor, te estaremos pues ahí molestando para que nos sigas apoyando en este sentido. Y pues por aquí está el maestro José Luis Ponce, no sé si todavía está conectado, para que si quisiera darnos el cierre de este maravilloso taller. Sí, pues encantado de verdad, Héctor, y pues agradecer. Fue magistral la manera simple de explicar cosas que no son tan simples, ¿verdad? Y sobre todo el tema de pues, las emociones. Somos emociones, es un hecho, ¿no? Todo el tiempo.
Todo el tiempo somos emociones, sube y baja, Así es. pero justamente estos intrusos ya, mal llamados hackers utilizan las emociones para jugar a la montaña rusa con nosotros. Y yo creo que ese es el momento en el cual se aprovechan. Y nosotros pues debemos estar conscientes de ello. Y como comentaba Gabriel, ¿no? Hacerlo extensivo. Juegan a la montaña rusa con nuestras emociones. Es un hecho. Entonces, trabajarlo, sobre todo a muchos de nosotros en el ámbito académico, pues transmitirlo y creo que parte de ello pues implica pues lo que ya se ha comentado, ¿no? Tanta manipulación que siempre ha existido, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Digo, Así es. desde los inicios de la humanidad hasta la fecha. Recuerdo aquellos correos tradicionales, es decir, correos postales que llegaban con noticias falsas, donde decía que debes tanto y tienes que ir a pagar y abonar. O sea, ya era ahí era un spam y era un phishing y todo en correo postal tradicional, ¿no? Entonces, parte de la naturaleza humana se adapta a las tecnologías, se dan cuenta lo importante que es el aspecto social y que finalmente alrededor de pues, la tecnología pues nos domina. Héctor, muchas gracias por esta plática. A Citum le agradecemos mucho, a Arley y por supuesto a la organización. Y hablo de la red de mujeres TIC, del grupo de seguridad de la información del Comité ANUYES TIC, que pues aquí están presentes y pues de una u otra manera pues generando cultura con nuestros colegas maestros, público general, estudiantes, investigadores y que pues que vengan más y yo voto para que estés en otra ocasión, Héctor. Muchas Más que gracias. convencidísimos. Muchísimas gracias. Regreso el micrófono a quienes coordinan. Erika, por favor. No, pues muchas gracias, José Luis, Gabriel, y como bien dices, a todos los que hicieron posible que esta tarde Héctor nos impartiera ese interesante taller y pues esperarlos, ¿no? Como les decía, invitarlos a que continúen pendientes de las siguientes actividades de los diferentes grupos del Comité ANUYES TIC y también por ahí a las actividades del encuentro ANUYES TIC de San Luis Potosí que se llevará a cabo en octubre. Igual habrá talleres como de este tipo, así que los invitamos a que naveguen en la página del encuentro y se inscriban en este tipo de talleres. Pues no me queda más que agradecer a todos los participantes y Héctor nuevamente muchas gracias por la gentileza de estar el día de hoy con nosotros y bueno, esperemos vernos pronto. Hasta luego a todos. Al contrario, gracias, fue un placer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Excelente pronto. bibliografía, ¿eh? Excelente bibliografía. Muchas gracias por compartir, Héctor. Así es, y en breve también se me pasó a decirles que estará en el canal de YouTube del Comité ANUYES TIC para los que quieran volver a ver este interesante taller y sobre todo compartirlo con quien ustedes consideren les sea de mucha ayuda. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Un placer y el agradecido soy yo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.